leyendo el texto, por favor, revisen que esté contenido este decreto 37-2016. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no está? Que la conformación del directorio cambió. Entonces, si ustedes no toman en cuenta esta reforma, lógicamente van a estar analizando un directorio que ya no está conformado. Aparte de eso, nos surge una nueva figura que es la del tributa. El tributa, que es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que son los que ahora resuelven los recursos de revocatoria que se le plantean a la administración tributaria. Entonces, lógicamente, tenemos que estar bien claros y tenemos que leer la ley adecuada. Y la ley adecuada es precisamente la que tiene los cambios o las reformas que están señaladas en el decreto 37-2016. Si ustedes no tienen la versión de esa ley, sería bueno que ingresen a la página de la SAT y ahí impriman su ley o la trasladen digitalmente como ustedes quieran hacerla. Lógicamente, yo prefiero que la impriman. ¿Por qué? Porque el día del segundo examen parcial, que vamos a evaluar las leyes, yo necesito, lógicamente, que la lleven impresa. No les voy a permitir, no les voy a permitir que lo hagan digitalmente por muchas situaciones. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Si su ley no lo tiene, vamos a tener problemas serios. Ya estamos a minutitos de comenzar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces, por favor, en resumen, tomen en cuenta cuando lean la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria que estén las reformas hechas al decreto 37-2016. Y hoy vamos a comenzar prácticamente nuestro segundo punto, que es un punto nuevo, que se denomina derecho financiero. Vamos a comenzar entonces. Si hay quien, ay, permítanme, solo que, vamos a ver aquí, admitir, permítanme, ahí estás. Entonces vamos a continuar con nuestro tema y nos vamos a ir a resolver, lógicamente, a comenzar el punto número 2. Permítanme ustedes porque aquí no se puede hacer las dos cosas. O ingreso o doy la clase. Pero ya vamos a llegar al número. Y entonces, admitir a todos. Hoy sí están casi todos aquí. Qué alegre. Aquí estamos pasando de una vez la lista para ver quiénes están adentro. Bueno, entonces les decía que vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con el derecho financiero. Ese tema es el tema medular, porque no sé si ustedes ya se dieron cuenta que la clase se denomina derecho financiero. ¿Qué vamos a ver del derecho financiero? Este tema, lógicamente, es un tema muy extenso. Vamos a ver el contenido, la definición, las características, el derecho financiero como rama del derecho público, el poder financiero y la división del derecho financiero. El derecho financiero se divide en el derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y el derecho monetario. Es importante que tomemos en cuenta que la rama más importante, permítanme, solo voy a cargar la computadora. Que la rama más importante del derecho financiero es sin duda el derecho tributario. ¿Por qué razón? Porque le da los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Es como
el que le da el dinero para que el Estado cumpla con sus funciones. Permítanme que hay aquí en cola unos alumnos, solo los vamos a admitir. Bueno, entonces es importante. Eso es lo que vamos a ver prácticamente del derecho financiero. Bueno, el contenido del derecho financiero. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros dentro del contenido del derecho financiero? Aquí vamos a tener dos corrientes, vamos a estudiar dos corrientes. Vamos a tratar en primer lugar lo que señala el tratadista Héctor Villegas. Él da 5 aspectos que deben de estar dentro del contenido del derecho financiero. Y posteriormente vamos a ver lo que dice Matus Benavente, que es otro clásico del derecho tributario, y vamos a ver 4 aspectos que deben de estar regulados dentro del contenido del derecho financiero. Comenzando entonces con Héctor Villegas. Para Héctor Villegas, el primero es la regulación jurídica del presupuesto. El presupuesto, hoy por hoy para el Estado, juega un papel completamente importante. Y recuerden ustedes que ese instrumento denominado presupuesto público tiene dos grandes partidas que es el que permite el ordenamiento jurídico del Estado. Esas dos grandes partidas son los ingresos y los gastos. Entonces, cuando este autor, Héctor Villegas, habla de la regulación jurídica del presupuesto, él dice, en primer lugar, nos habla del presupuesto público. Sí, ¿por qué es público? Porque es el presupuesto del Estado. Este tema a profundidad lo vamos a estudiar más adelante, pero para poder estudiar este aspecto tenemos que saber que es un instrumento legal por medio del cual se calcula y autoriza los gastos y prevé los ingresos para solventarlos, determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión financiera. Él habla incluso de un derecho presupuestario que hoy por hoy ya va siendo una rama muy distinguida del derecho financiero, porque sin presupuesto el Estado no puede ordenar esos dos grandes rubros que conforman el presupuesto, los ingresos y los egresos, denominados también gastos. Naturalmente, el derecho presupuestario se ha desarrollado muchísimo. Es más, en el último Congreso Jurídico leí unos documentos que dicen que ya se está considerando ser una ciencia independiente. Ya no está dentro de esa concepción del derecho financiero, sino que por todo lo que engloba, ya quiere ser una ciencia independiente. Él nos habla también de la regulación legal del tributo. Y ustedes van a oír mucho tributos e impuestos. Cuando nosotros hablamos de tributos, hablamos de una parte general. Y esa parte general se divide en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Ya van a ver cuando comencemos a leer el Código Tributario que lamentablemente en Guatemala las tasas no están contenidas dentro de los tributos, no aparecen en la ley. Pero esto no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que existen y se desarrollan en base al contenido del Código Tributario. Como en Guatemala ocurre siempre, siempre se pensó hacer un Código Tributario general y un Código Tributario municipal. Pero después de 20, de 25 años, no nos hemos logrado poner de acuerdo y no tenemos ese Código Tributario municipal. ¿Qué se va a regular ahí del tributo? Lógicamente, cuando nosotros hablamos de tributo, debemos de pensar en su división, en esa división que la divide en impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales. Y de eso vamos a estudiar las relaciones concernientes a la tributación en general, que integran un sector específico denominado derecho tributario. Luego vamos a hablar la regulación jurídica del patrimonio del Estado.
Ustedes saben que el Estado tiene su propio patrimonio y si nosotros nos vamos a la división más común de bienes, nos vamos a encontrar que es bienes muebles y bienes inmuebles. Claro, el Estado tiene bienes muebles e inmuebles. Y aquí lo que vamos a estudiar es esa regulación jurídica de la administración del patrimonio del Estado, o sea, la gestión patrimonial que éste hace, las regalías, todas las participaciones que tiene el Estado cuando explota ese patrimonio. Precisamente estamos hablando de la regulación jurídica del patrimonio del Estado. Es muy importante señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero es bien discutible, puesto que para algunos estudiosos del derecho financiero, la regulación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero, sino aquella parte del derecho administrativo que disciplina, lógicamente, la actividad privada de los entes públicos. Y esto es un aspecto que tenemos que tener bien claro y que es completamente importante. Así lo tenemos que tener. Ahora también él dice que es muy importante la regulación jurídica del crédito público. Y recuerden ustedes, cuando el Estado ha puesto a trabajar su patrimonio, cuando al Estado le han hecho donaciones, cuando el Estado ha cobrado impuestos, pero los recursos que tiene no les permite satisfacer las necesidades de la población, en lo que piensa es en la utilización del crédito público. Lógicamente, la utilización del crédito público trae como algo agregado, y ese agregado es la aparición de la deuda pública, que hay que pagarla. Claro, me dan el dinero, que pueden ser entes extranjeros o entes que están dentro del Estado, particulares o no particulares, tengo como Estado que calificar, pero me dan el dinero, pero a cambio yo tengo que pagar la deuda. Entonces, esta regulación del crédito público, esto debería de ser una figura que no debería ser utilizada normalmente, sino que por el contrario, debería de ser una figura extraordinaria cuando efectivamente, por cualquier razón, el Estado no puede tener el dinero necesario para satisfacer las necesidades de la población. Esto quiere decir que cuando hablamos de la regulación jurídica del crédito público, esto se refiere a la regulación legal de todos los aspectos que se refieren al crédito público, que está formada por todas las normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos provenientes del crédito público. Sí, usa los fondos del crédito, pero tiene que pagar la deuda. Por eso les digo, debe de considerarse una figura extraordinaria. Y por último tenemos la regulación jurídica de la moneda, que se refiere al conjunto de normas jurídicos económicas relacionadas con la moneda y que constituye el derecho monetario de reciente elaboración. Yo tengo mis dudas que el derecho monetario sea de reciente elaboración, porque desde que apareció el Estado surgió la moneda. Y recuerden ustedes que es prácticamente de la Revolución de Octubre cuando se comenzó a ordenar lo que era el derecho monetario, y ahí se creó la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. Nosotros, cuando el dólar llegó tan arriba que sigue teniendo, no pensamos en perder nuestra moneda, sino ¿qué pensamos en hacer? Lo que nosotros pensamos en hacer, lógicamente, ¿qué era? Era mantener nuestro quetzal, pero tener un conjunto de normas jurídicas que nos permitiera la utilización del dólar, porque no podemos otra cosa. En cambio, tenemos a nuestro vecino El Salvador. ¿Qué hizo El Salvador? Adoptó como moneda el dólar y desechó su moneda nacional. Pero eso ya se trata de la identidad que nosotros tenemos con nuestra moneda. Ahora aquí entra Matus Benavente y él dice, bueno, aparte de estos 5 contenidos que son importantes, también es importante sumarles otros 4 contenidos. ¿Y cuáles son? La teoría financiera.
Y él lo que dice es que es importante estudiar y conocer la teoría financiera. ¿Para qué? Para poder crear, modificar e interpretar la norma financiera y poder aplicarla. Es importante que los diputados, que el Congreso de la República conozca la norma financiera. Yo me recuerdo en el tiempo de Otto Pérez Molina, en los últimos momentos, dentro del presupuesto público, crearon dos impuestos, que era la ley del cemento y la ley a la telefonía. En el presupuesto no podían ir, porque en el presupuesto solamente van a ir, va a ir los ingresos y los gastos. Y aparte de eso, nosotros tenemos el artículo 239 que nos dice que para crear un impuesto, el Congreso debe de crear una ley. Y eso está contenido en el principio de legalidad. Entonces, ¿qué fue la suerte? Lo metieron dentro de la ley del presupuesto, plantearon las inconstitucionalidades y se quedó sin efecto. ¿Por qué plantearon la inconstitucionalidad? Por la violación del artículo 239 de la Constitución, que es un principio base del sistema jurídico tributario guatemalteco y que todos lo debiéramos de conocer al dedillo. ¿Qué dice el artículo 239? Nosotros en Guatemala le llamamos principio de legalidad, pero en otros países le llaman principio de reserva de ley. Y nuestro artículo 239 que está en la Constitución dice: corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y recargos y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normal lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. O sea, ahí nos están dando una receta de cómo deben de estar los impuestos y qué deben de contener las normas de los impuestos. Lógicamente, si cuando incluyeron los impuestos dentro del presupuesto, hubieran conocido teoría financiera, nunca lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque sabían la existencia del artículo 239 de la Constitución. No se concibe, no es lógico que se pueda crear e interpretar las normas del derecho financiero sin conocer la teoría financiera. Los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben conocer la teoría financiera, deben de conocer los impuestos, deben de conocer el tipo de impuestos que tenemos, directo e indirecto, y deben de conocer los principios fundamentales que deben de regir en los impuestos contenidos en la Constitución. Dígase capacidad de pago, legalidad, principio de justicia. Es necesario saberlo. Yo les dije a ustedes al principio del curso que derecho penal tiene que ver mucho con la Constitución. Se debe de respetar lo contenido en la Constitución. Lo mismo pasa en derecho tributario. Aquí no se pueden crear impuestos si no se cumple con el artículo 239 de la Constitución. No puede usarse la analogía y decir, la ley dice esto, entonces yo pienso que es lo otro. No, así como los delitos están en el Código Penal, resulta que también en las leyes tributarias está la relación jurídica tributaria y está la determinación del tributo. Y sobre eso no nos podemos salir. Recuerdan ustedes que en el derecho financiero nosotros tenemos un procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, que hoy por hoy sigue siendo en única instancia. Lógicamente, los magistrados de lo contencioso deben de conocer la teoría financiera. ¿Para qué? Para aplicar la ley. Porque
la existencia de esos tribunales de lo contencioso administrativo es, dice la Constitución, para examinar la juridicidad del acto. Y la juridicidad del acto es la legalidad del acto. Entonces, lógicamente, debe de conocerse teoría financiera. Los empleados administrativos para resolver deben de conocer leyes financieras. O sea, es impensable que un trabajador administrativo de la SAT no sepa de impuestos. Y ustedes como notarios deben de conocer leyes tributarias, deben de conocer la teoría financiera para interpretar las mismas. De nada les sirve hacer una escritura lindísima con todas las normas del derecho notarial, una obra de arte, les diría yo, si no saben que tienen que pagar IVA, impuestos sobre la renta. Porque si no pagan IVA, nunca va a ser inscribible esa escritura. Y ustedes lo que quieren es que se venda y que se inscriba. De nada les sirve tener una venta en una escritura que por no pagar el impuesto nunca sea inscrita. Es importante también conocer la organización financiera del Estado. Y como dice un autor, es dónde van a jugar ustedes derecho financiero. ¿Cuál es el escenario que les va a permitir poder desarrollar el derecho financiero? Este autor dice que la organización financiera del Estado tiene por objeto el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero, así como las instituciones creadas para la recepción, la administración, el empleo y fiscalización de los recursos públicos. Y como consecuencia, conocer los órganos administrativos donde se realiza la actividad financiera. Y si ustedes miran, todas las leyes que nosotros vamos a estudiar este semestre tienen que ver precisamente con esa organización financiera. Vamos a ver el Banco de Guatemala, la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y dentro de la ley orgánica de Guatemala está miren, que es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es determinante para el derecho monetario, para todas las regulaciones monetarias en cuanto a nuestra moneda, el quetzal, y lógicamente nuestra paridad frente a moneda extranjera. Luego vamos a conocer el Ministerio de Finanzas Públicas y vamos a conocer órganos fiscalizadores importantes como la Contraloría General de Cuentas, que es la que tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y los egresos del Estado. Entonces, esa es toda la plataforma. Es más, vamos a ver también la ley orgánica del presupuesto y vamos a ver el Ministerio de Finanzas a través de esta dirección, que es la dirección del presupuesto nacional. Ese es el escenario en el que nosotros nos vamos a menear. Y lógicamente la parte práctica tiene que ver en cuanto a estas leyes. Vamos a ver también la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Antes de entrar al análisis de este tema, es importante señalar que muchas veces la relación jurídica tributaria es confundida con la obligación tributaria. Al contrario, de esa relación jurídica tributaria surge muchas veces la obligación tributaria. ¿Por qué? Esa interacción entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, apoyado en los impuestos que existen, ahí surge la obligación tributaria. Mi obligación tributaria es cuando yo pago el impuesto de conformidad con la ley. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a esa diferencia y agregan que es erróneo atribuirles el mismo significado. No tienen el mismo significado la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. Son dos cosas relacionadas pero diferentes. Y aquí es importante determinar que puede haber relación jurídica tributaria sin que exista una obligación tributaria. Y aquí les pongo yo un ejemplo, porque ya estoy viendo las caras como quien dice, bueno, ¿y esto qué? Se relaciona, pero no hay obligación. Pongamos el ejemplo. En la ley del impuesto único sobre inmueble,
que para mí esa es una ley súper inconstitucional, porque van a ver que no cumple todas esas características del 239. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo hay que adivinarlo, no está claro como el resto de leyes, pero ahí está, han planteado las inconstitucionalidades y nunca las han otorgado. Entonces, ¿ahí qué dice? En esa ley dice que el propietario y el poseedor de bienes inmuebles debe de pagar un impuesto. Y hay una tabla que grava el valor de los inmuebles. El primero habla que la propiedad que esté valorada de 1 quetzal a 2,000 quetzales está exento de pago. Yo sigo pensando que ya no hay impuestos de 2,000, ya no hay inmuebles de 2,000 quetzales. Si un par de zapatos vale 2,000 quetzales, es ilógico que un inmueble, por pequeño que sea, pueda costar 2,000 quetzales. Eso ya perdió actualidad. Y por eso las municipalidades ya no tienen inmuebles de 2,000 quetzales, porque en la práctica no existen. Entonces, ¿qué dice ese artículo? Dice que el que tenga un inmueble hasta 2,000 quetzales esté exento de pago. Dese en cuenta entonces, está la ley, está la realidad del sujeto pasivo, pero ahí surge la obligación tributaria. ¿Por qué no surge la obligación tributaria? Porque la misma ley dice que están exentos de pago. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, lo dice la ley, se da la situación particular, pero la misma ley dice que está exenta de pago. Entonces, no hay obligación tributaria. Sí hay relación jurídica tributaria, pero no hay obligación tributaria. ¿Por qué? Por disposición expresa de la ley. Es por medio de la obligación tributaria que se establece el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, separando claramente cuáles son los derechos y obligaciones del contribuyente frente al Estado y cuáles son los derechos y obligaciones del Estado frente al contribuyente, los cuales son regulados por el derecho financiero. Además, las garantías y procedimientos que puedan o tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Y para entender, les pongo otro ejemplo más. Les pongo Juan Pérez. Juan Pérez, abogado y notario. Y él no quiere ser juez, no quiere trabajar en ninguna parte, sino se dedica al ejercicio liberal de la profesión. Esa profesión se encuentra grabada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera surge una relación entre el Estado y el abogado Juan Pérez. Esa relación no es una relación cualquiera, no es una relación de trago, no es una relación de amistad, es una relación de carácter tributario. ¿Por qué? Porque se deben tanto el Estado y el señor Juan Pérez una serie de obligaciones que deben de ser cumplidas, aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria. Y aquí, ¿cuál sería el caso? Que Juan Pérez nunca emite una factura porque nunca hizo una escritura. Así de sencillo. Y no sería raro, porque ahora con 50,000 abogados, esto se pone complejo cada día y el poco dinero que hay efectivo en la calle no lo pueden utilizar para esta situación. En cuarto lugar están las relaciones que se originan entre particulares, originadas de los impuestos. Estas relaciones entre los contribuyentes surgen generalmente de la legislación financiera y tributaria. ¿Con qué objeto? Con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria y como consecuencia se genera la captación y los recursos. Ahora, hay definiciones como autores hayan.
Vamos a ver una serie de definiciones. Yo no les voy a preguntar por autor. Ustedes lo que tienen que saber es las definiciones. Yo no les voy a preguntar por autor. Vamos a, en primer lugar, ver una definición anónima. Y dice que derecho financiero es una serie ordenada de normas científicas y positivas referente a la organización económica de los gastos e ingresos del Estado. Ahí le faltaba una E. Se lo vamos a poner de una vez. De los gastos. Vamos a ver aquí. E ingresos del Estado. Ahí está. Matus Benavente, que ese es el autor que estamos utilizando en este tema. ¿Qué dice él? Él dice que es una disciplina jurídica que estudia principios y preceptos legales que rigen la organización del Estado. ¿Para qué? Para la percepción, para la administración y para el empleo de los recursos públicos y las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen para el Estado, para los contribuyentes, como los que se generan a consecuencia de la imposición. Realmente esta definición es muy compleja. Muy compleja y creo que abarca todo lo que nosotros queremos abarcar. Disciplina jurídica que estudia los principios y los preceptos legales que rigen la organización del Estado para la percepción, administración y empleo de los recursos públicos y las relaciones que dan origen para el Estado y los contribuyentes, como los que se generan como consecuencia de la imposición. Fernando Sáenz de Bujanda, este también es considerado como un clásico de clásicos. ¿Qué dice él? Él dice que es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios de la públicos. rogación, ¿sí? Hipólito Si se Rossi. dan cuenta, pues... ¿Qué dice Hipólito Rossi? Es una rama del derecho público que estudia y programa los principios e instituciones jurídicas que deben de regir la actividad del ente público consistentes en la dotación dineraria para atender a las necesidades estatales y las generales del país, la obtención de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la realización dineraria de las dotaciones. Giuliani Funrush, conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y contenido de las relaciones que origina. Giannini nos da dos. Dice, es el conjunto de normas que disciplinan las recaudaciones, la gestión y el gasto de los medios necesarios para la vida del ente público. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Y ojo, aquí hay algo que nosotros debemos de poner mucha atención y subrayar. La actividad financiera constituye el objeto del derecho financiero. O sea, esa actividad en primer lugar que hace el Estado para conseguir los recursos necesarios para poder planificar, emplear y efectuar los gastos es el objeto principal del derecho financiero. Y por eso encargó a la Superintendencia de Administración Tributaria que hiciera la primera función, la percepción de los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Porque si él no hace bien su primera función, no va a poder hacer ni la segunda ni la tercera. Y esto lo tenemos que tener claramente establecido. Vamos a ver ahora
cuáles son, Ramón Valdés Costa le llama carácter del derecho financiero, pero muchos autores dicen que son las características del derecho financiero. Entonces vamos a ver los caracteres o característicos del derecho financiero. Y aquí en primer lugar, vale la pena hacer la observación que hace Ramón Valdés Costa. ¿Qué dice él? Que pese a existir diferencias doctrinales, existen puntos de acuerdo respecto al derecho financiero y que los puntos de convergencia, los puntos en los que todos están de acuerdo, son las características del derecho financiero. ¿En qué están de acuerdo? En primer lugar, a que el derecho financiero es un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque es una rama del derecho que dispone de principios generales propios y que actúa coordinadamente en permanente conexión e interdependencia con las demás disciplinas como integrantes de un todo orgánico. O sea, no depende de ningún otro. Al principio se creía que dependía del derecho administrativo. No, no depende de ninguno, es autónomo. ¿Por qué? Porque tiene sus principios generales. Lo que sí hace es actuar coordinadamente y en forma permanente con las demás disciplinas como integrantes de un todo orgánico. Es un derecho público. Creo que eso no está en discusión. Cuando ustedes miran quiénes son los sujetos de la relación jurídica tributaria, van a ver que el activo es el Estado. Entonces ya no puede ser un derecho privado. ¿Por qué? Porque una parte es el Estado y la otra parte es el contribuyente. No son las dos partes privadas, no. Una es pública y la otra privada. Entonces, lógicamente, esa relación se encaja dentro de lo que es el derecho público. Y al respecto, ¿qué dicen los conocedores de este tema? Dicen que es una rama jurídica que debe de ubicarse dentro del derecho público, cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir el derecho público del derecho privado. No puede caber duda alguna de que la disciplina en estudio pertenece al derecho público. Lo anterior, ¿por qué? ¿Por qué pertenece al derecho público? Porque las normas financieras no están destinadas a atender directamente las necesidades de los particulares, sino a normar el poder estatal de mando en el campo financiero. La satisfacción de las necesidades de la población no es en particular. La satisfacción de las necesidades de la población es en colectivo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el derecho financiero no es un derecho excepcional, sino es un derecho absolutamente formal, normal, formal y normal. ¿Por qué? Porque tiene una función muy importante y es proporcionarle al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Plugiese es un tratadista que ha estudiado este tema y él con mucha autoridad ha dicho que el derecho financiero señala que no es concebible una ley más normal que aquella que regla la actuación del Estado, procurando los medios económicos que ayer, en la actualidad y siempre serán indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad. Ayer es pasado, hoy es la actualidad y el futuro es siempre. Serán indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad. Esto es una figura jurídica, dice Plugiese, relativo a las finanzas del Estado, porque ahí hay relaciones entre el Estado como un ente jurídico con los particulares y con otros estados e instituciones públicas, privadas,
naciones o extranjeras. Y lógicamente, la relación de esos dos sujetos, activo y pasivo, activo que es el Estado, pasivo que es el contribuyente, es el que genera los derechos y obligaciones que nacen de esa relación. El Estado tiene derechos y obligaciones y el contribuyente tiene derechos y obligaciones. El derecho financiero que se encuadra dentro del sector público y que como tal regula las relaciones en las que priva el interés comunitario sobre el particular, priva el interés de la sociedad frente al interés particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, sino también en el ámbito presupuestario y del gasto público, en cuanto que las instituciones que se engloban en él tienen por finalidad fundamental equilibrar el poder dentro del Estado y asegurar que en cada caso será posible la existencia de responsabilidades por parte o a cargo de gestores de la cosa pública. Sistemático. El derecho financiero aparece como un ordenamiento instrumental y sistemático en cuanto al ingreso y al gasto, no como finalidades en sí misma, que cobran sentido cuando se aplica al logro de la finalidad pública. ¿Y cuál es la finalidad pública? ¿Cuál es la finalidad que persigue el Estado al cobrar impuestos? Tener los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. El problema es cuando los malos funcionarios toman dinero que no les corresponde, se lo llevan a su casa con un fin particular y se olvidan de la satisfacción de las necesidades de la población. Miremos, por ejemplo, cuando se trata de la necesidad de la salud de los hospitales. Hay gente que tiene cobertura en el IX. Hay gente que tiene cobertura de un seguro particular. Pero hay gente que depende en un 100% de la necesidad que tiene y que presenta y que le va a ser solucionado por un hospital público. Ya las situaciones, ya las consideraciones particulares, ya las vivimos durante la pandemia. Ya vimos gente dormida en el suelo ante la incapacidad del Estado de poder satisfacer las necesidades de la población. Nosotros ya vimos lo que es correr por una vacuna, hacer grandes colas, porque creíamos que esa vacuna era la vida o la muerte, y el Estado incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Y esto no es un tema de hoy, es un tema de ayer. Si nosotros miramos, producto de la revolución, tenemos dos hospitales, el General y el Roosevelt, y siguen siendo los dos hospitales. Ya lo que pasó en Chimaltenango, cada quien que lo juzgue y haga su análisis. El derecho financiero se compone de normas de carácter heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que no son iguales. Y aquí nosotros debemos advertir que el derecho financiero no constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas, sino por el contrario, un conjunto de relaciones de diversa naturaleza. O sea, tenemos solo en normas, tenemos normas tributarias y normas aduaneras, no son lo mismo. Pero tienen en común, tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? El hecho de referirse a las múltiples actividades que el Estado desarrolla en el campo financiero. El derecho financiero regula el interés financiero del Estado. Establece toda la estructura para que el Estado pueda obtener recursos, administrarlos y erogarlos.
Y cuando nosotros hablamos de obtener recursos, administrarlos, erogarlos, si le aumentamos y fiscalizarlos, estamos hablando de la actividad financiera del Estado. Claro, si el Estado no regula la primera etapa, que es obtener los recursos, no podemos hablar ni de administración, ni de erogación, ni de fiscalización, porque ¿qué se administraría, qué se erogaría y qué se fiscalizaría? Nada. ¿Por qué? Porque no logró realizar la primera función, que era obtenerlos. Aquí hay algo más que dicen los autores sobre el derecho financiero como rama del derecho público. Algunos tratadistas dicen que es un derecho joven. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo de eso? Porque la necesidad del Estado de tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población no nacieron después de que el Estado se formó, sino nacieron en el mismo momento en que el Estado tenía que satisfacer las necesidades de la población. Yo lo que creo es que hoy por hoy, con toda esa organización que se ha hecho, se le ha dado mucho auge, pero no es que sea un derecho joven. Que entró en discusión con el derecho administrativo, sí. Que al principio se consideró que era una rama del derecho administrativo, sí. Pero todos coinciden en que el derecho financiero es una rama del derecho público muy representativa. Aquí no hay contratos y es unilateral. Es más, cuando el Estado ejerce ese poder imperio, ni lo vemos, pero lo sentimos que nos está echando el ojo si no pagamos los impuestos. ¿Qué dice el autor Ramón Valdés Costa a este respecto? Él indica que pese a existir discrepancias doctrinales, existen puntos de convergencia. ¿Cuáles son esos? El derecho financiero es una rama jurídica que debe ubicarse dentro del derecho público. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir el derecho público del derecho privado. No puede caber duda que el estudio pertenece al derecho público. Ni por la cabeza, no se les va a ocurrir por nada del mundo pensar que está dentro del derecho privado. No. Está dentro del derecho público. ¿Por qué? Porque hay una participación activa del Estado. Es público porque es el conjunto de normas que regulan el orden jurídico relativo a las finanzas del Estado, a las relaciones del Estado como un ente jurídico con los particulares, a las relaciones con otros estados e instituciones públicas que pueden ser privadas, nacionales o extranjeras, y los derechos y obligaciones que nacen de estas relaciones. Se encuadra el derecho financiero dentro del derecho público y que como tal regula las relaciones en las que priva el interés comunitario, el interés de todos sobre el particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, sino en el presupuestario y en el del gasto público, en cuanto que tienen instituciones que se engloban a la finalidad fundamental, que es equilibrar el poder dentro del Estado y asegurar que en cada caso en particular será posible exigir responsabilidad por parte y a cargo de los gestores de la cosa pública. Al considerarse al derecho financiero como una rama del derecho público, es por el hecho de que es de carácter coercitivo la aplicación de sus normas. Además, no existe en el derecho financiero una libre interpretación. La ley debe de interpretarse en sentido literal y no puede dar la manifestación de voluntad de los sujetos que participan en las relaciones jurídicas financieras. Dicho de otra manera, aquí no es la voluntad de los sujetos que participan, aquí es la
coerción y la imposición del Estado contenida en las leyes tributarias. El derecho financiero, como una rama del derecho público, es efectivamente diferente a cualquier derecho que esté contenido en el derecho privado. Y aun cuando deja a los sujetos que conforman la sociedad para que cumplan con los ejercicios de las normas, no les permite la libertad de que manifiesten su voluntad. Y al estar sujetos particulares en cualquiera de las condiciones que la ley financiera señala, solo tenemos dos caminos: observarla, cumplirla como la ley regula. Aquí no es yo voluntariamente quiero pagar, no quiero pagar, no, señor. Existe la ley financiera, en base al principio de legalidad, solo me queda cumplirla. ¿Cumplirla cómo? No cumplirla como yo quiero, sino cumplirla como la ley lo regula. Por hoy nos quedaríamos ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no es... Excelente clase. Muchas gracias, licenciada. Excelente clase, licenciada.